Propuestas que cambian esquemas. 3:30 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Con una población de poco más de 300.000 habitantes, Islandia se ha convertido en la gran sorpresa del fútbol mundial. Tuvo un papel destacado en la Eurocopa 2016 y en el Mundial de Fútbol, pues también. Pero estos éxitos deportivos nacionales no son un hecho anecdótico, son el resultado de una política estratégica del Estado islandés que ha visto en el deporte un motor de desarrollo social. ¿Y cómo se logra esto? Eso se lo vamos a preguntar a David Hernández. Él es especialista en geopolítica, comunicación y estrategia política y gobernanza. Tiene un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y máster en economía internacional y desarrollo. Y gracias al Skype lo tenemos con nosotros. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, buenas noches por allá, ya en ¿dónde estás? Bueno, buenas noches por España, sí. Cuéntanos, David, ¿cómo es esto que a través del fútbol se pueden desarrollar y activar cambios de la sociedad? Bueno, es muy curioso porque los éxitos de la selección islandesa no es algo que estaba buscado por el gobierno de Islandia, sino que hace 30 años el gobierno de Islandia vio que tenía un problema con los más jóvenes, un problema de consumo de drogas, un problema de consumo de alcohol. Cerca del 40% de los jóvenes hace 30 años asumía que se había emborrachado una vez a la semana, y el gobierno de Islandia encontró en el fútbol y en el deporte una forma de alejar a los jóvenes del consumo de drogas y del consumo de alcohol. Y como resultado de esa política social tenemos ahora una selección que ha competido en la Eurocopa y que ha competido en el Mundial. Pero hablas de 30 años, es decir, es pues una política de gobierno a largo plazo. En este momento, ¿qué representa el fútbol para Islandia? Pues justamente el deporte histórico o que más seguidores ha tenido en Islandia ha sido el balonmano y el hockey sobre hielo. Pero a partir de los años 90 el gobierno de Islandia decide invertir en el fútbol como una manera de promover entre los jóvenes valores cívicos, como una forma de crear un entorno en el que los jóvenes se encuentren a gusto y sobre todo un entorno sano. Y a partir de esa inversión en el fútbol, en infraestructuras, en la educación deportiva entre los jóvenes, han conseguido que ahora una generación de esos jóvenes compita en el Mundial. Estamos conversando con David Hernández, él es especialista en geopolítica y comunicación, aparte en estrategia política y gobernanza, acerca de cómo Islandia ha hecho del fútbol un motor de desarrollo social. Pero luego esto, David, ¿cómo lo ha materializado? Es decir, ¿a través de qué instrumentos ha el Estado intervenido para que el fútbol sea punta de lanza del desarrollo social de su país? Es interesante porque, como digo, hace 25 o 30 años el fútbol en Islandia era un deporte prácticamente desconocido, con muy poca gente lo seguía, y ahora se ha convertido en el deporte rey de ese país. Lo que hace el gobierno de Islandia es, por ejemplo, cada 2 años organiza un estudio en el que va colegio e instituto analizando cuál es la situación familiar de cada alumno, cuáles son las inquietudes de cada alumno, si sufre, por ejemplo, ansiedad, depresión, si sufre problemas dentro del hogar, y a partir de ahí elabora un plan para que ese alumno, por ejemplo, mejore en las notas, mejore su rendimiento en el colegio y sobre todo le aleje de algunos comportamientos como el consumo de drogas y tabaco. El gobierno, aparte de invertir en ese estudio sociológico, lo que ha hecho también es invertir en infraestructuras. Lo que se ha dedicado es que en cada municipio del país de Islandia exista un campo de fútbol, tanto cubierto como al aire libre, y a partir de ahí también realiza una ayuda de unos $300 al año por cada niño que decida inscribirse en algún club de deporte o de fútbol, para asegurarse que de alguna forma los jóvenes por las tardes, después de salir del colegio y el instituto, en vez de ir a la calle, vayan a un campo de fútbol y se entretengan de una forma saludable.
Qué bien. Y no solamente pues se está invirtiendo en los jugadores, sino que de alguna forma también busca involucrar al resto de la sociedad. Interesantes cifras, por ejemplo, Islandia tiene nada más 100 jugadores profesionales, pero tiene más de 500 entrenadores de fútbol. Sí, bueno, es muy interesante porque en Islandia digamos que todavía existe ese espíritu amateur en el deporte. No existe esa distinción entre deportistas profesionales y deportistas amateur. Por ejemplo, se ha hecho famoso tras parar el penalti a Messi como el portero de Islandia era director de cine o el entrenador de la selección es dentista. Lo que se persigue en Islandia es que el deporte sea un motor más de cohesión social, pero que no sea el centro de la sociedad. Claro, no es una cuestión de élites, ¿no? Exacto, que sea una parte más de la sociedad en la que puede participar todo el mundo, pero que no se convierta en una forma de élites de que solo unos pocos lo puedan practicar. Por eso es llamativo como, por ejemplo, una persona puede perfectamente, si no está capacitada para jugar al fútbol, perfectamente ser entrenadora porque el propio gobierno le da ayudas para prepararse como entrenador de fútbol. Qué bien. David, de verdad que muy interesante pues conocer todo esto. La gente que quiera saber un poco más acerca de tu trabajo, de tus publicaciones, ¿cómo puede hacer? Bueno, recomiendo en la página en la que estamos trabajando, en El Orden Mundial. Es una página en la que realizamos análisis de la política internacional de otra forma, de una perspectiva distinta a lo habitual. Y ahí, por ejemplo, hacemos estudios como este que hicimos sobre Islandia, que convirtió el fútbol en una política social y en un medio de cohesionar a la sociedad y sobre todo de ofrecer una forma de entretenimiento sana a los más jóvenes. Así que a los interesados en la política internacional visto de otra forma, les recomiendo que lean El Orden Mundial. El Orden Mundial. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era David Hernández, especialista en geopolítica, comunicación, estrategia política y gobernanza, doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, aparte, máster en Economía Internacional y Desarrollo, hablándonos de esta interesante historia de Islandia y cómo ha convertido al fútbol en un motor de desarrollo de su sociedad.